Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que estábamos hablando el video pasado. Esto también tiene que ver con lo que tiene que ver con la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? Lo que tiene que ver con la actividad eléctrica del corazón. Acuérdense que en resumen lo que tienen que tener presente ustedes es lo que tienen que tener presente es que hay algunas células del corazón que tienen la capacidad para despolarizarse o iniciar un potencial de acción, de manera espontánea. ¿Ok? Y acuérdense que un potencial de acción es necesario para que en el interior de las células se den las condiciones necesarias para que haya una contracción. Entonces, hay algunas células del corazón que tienen esa capacidad en condiciones normales. Y la otra importante es que esas células se encuentran agrupadas en regiones específicas del corazón, ¿sí? Como el nodo senoauricular o sinoauricular, que está en la aurícula derecha, digamos en la parte alta de la aurícula derecha, y el nodo auriculoventricular. Y que aparte también hay ciertas tramas, ¿sí? O caminos por donde se conducen de manera eficiente esos impulsos eléctricos, potenciales de acción. Obviamente también se esparce si aquí hay células, estas células que están en la cara interna, digamos, de esta aurícula. Esto que se ve aquí es la entrada de la vena cava superior, la entrada de la sangre. Aquí hay chorros de sangre, ¿no? Que regresan por estas dos venas. Bueno, en esta pared, en estas paredes internas, sí, también se transporta el potencial de acción. ¿Sí? Y sobre todo hay caminos de conducción por donde también se esparcen, ¿no? Pero bueno, las células que tienen esa capacidad de despolarizarse están aquí, de despolarizarse e iniciar un potencial de acción de manera espontánea, son estas y estas, ¿no? Por alguna razón, estas son más veloces. El potencial de acción es más rápido, más corto, entonces pueden tener más contracciones por minuto, ¿no? Que en comparación del nodo auriculoventricular, en donde se sucede una disminución de la velocidad de la conducción del impulso. Y esto se hace, está diseñado para que pueda haber una contracción alterna, ¿no? Que mientras estas se contraen, estas están relajadas, y mientras estas se contraen, estas empiezan a llenarse, a relajarse, ¿no? Tanto la aurícula derecha como la izquierda. Ok, entonces decíamos, esta es rápida en condiciones normales. Si trabajara solita, su frecuencia cardíaca sería más o menos de 140 latidos por minuto. Pero como está bajo el gobierno del parasimpático y el simpático, eso hace que la contracción cardíaca, si hablamos de un perro, se mantenga entre 70 a 120 latidos por minuto, ¿no? En este caso es donde domina el parasimpático. Acuérdense que ya dijimos que no es que uno trabaje en ausencia absoluta total del otro, sino que uno predomina sobre el otro dependiendo de las condiciones. En reposo, en condiciones de sueño, esta es la que predomina. En ejercicio moderado a ligero, pues va a predominar el simpático, ¿verdad?
Bueno, entonces manda señales acá y disminuye la velocidad de la conducción antes de mandarlo a esta región donde agarra otra vez velocidad, ¿no? Agarra otra vez velocidad para transmitirse hasta la punta del el ápice ventricular y de ahí se esparce hacia todos los lados, ¿no? Hacia todo, aquí hay unas fibras también que se empiezan a esparcir por toda la región, las paredes ventriculares, ¿no? Estas son las paredes ventriculares. Y ya veíamos en otro esquema, no sé si lo tenemos por acá, a ver, déjenme buscarlo. Ya veíamos acá en otro esquema, tiene que estar por acá, cómo es la excitación, ¿no? Como primero son las aurículas y luego se transmite hacia los ventrículos, ¿verdad? Eso es. Pero seguimos acá. Ok. Ok, perfectamente. Entonces decíamos, en condiciones normales, manda impulsos, ¿no? Pongámosle una media aquí, entre 70 y 120, sería son 30, 50, 25, son 90, ¿no? 90, pongámosle una media de 90. Pero si trabajara solo, esta sería la frecuencia, ¿no? ¿Qué pasa? Hay veces que está dañado esto, se llama enfermedad del seno, enfermedad del seno auricular, ¿sí? Entonces no se le mandan señales a y que es lento, si no tuviera influencia de simpático y parasimpático, pues su contracción andaría alrededor de 40, 50 latidos por minuto, ¿no? Si trabajara por sí solo. Entonces, digamos, si está enfermo, va a estar a una frecuencia baja, porque cuando hablamos de frecuencia cardíaca, básicamente nos referimos, ya lo habíamos comentado, a la sístole y a la diástole ventricular, ¿no? Que es la que produce los ruidos cardíacos más audibles, el famoso loop y el famoso dup, ¿sí? Esa es la... O sea, cuando hablamos de frecuencia cardíaca, básicamente hablamos de estos sonidos. Un loop dup hacen un latido por minuto, ¿no? Un latido por minuto. O sea, son dos ruidos, hacen un latido, digamos. Entonces, si no está trabajando, no está mandando las diferentes señales, va a predominar la función de en la contracción y relajación cardíaca y vamos a tener una frecuencia cardíaca disminuida, ¿sí? Y sobre todo que va a ser difícil que logre alcanzar estos niveles cuando hay ejercicio intenso o una actividad estresante con ejercicio intenso, ¿no? Va a ser difícil que esto logre soportar por sí solo estas actividades. Entonces va a ser un animal que va a agitarse, va a empezar a correr y al poco tiempo puede verse jadeando, puede verse deprimido, echado, incluso hasta el desmayo, ¿no? Porque no está siendo estimulado esto a la velocidad que debería, ¿no? Porque esto está enfermo. Entonces ya decíamos, ¿cuáles son las alternativas para tratar eso? ¿Dónde está Todavía no terminamos el cardiovascular, tienen que esperar otros 2 videos más. Teníamos esta, ¿no? Ya decíamos. Y teníamos esta otra. Vean ustedes, aquí es la inervación, ¿no? Del sistema del corazón. El sistema nervioso autónomo, sobre todo el parasimpático, no llega a todas las regiones del corazón, ¿no? Sino a esos puntos específicos donde se rige el ritmo o la frecuencia cardíaca. El simpático, ese sí es menos selectivo, ¿no? Y
sí tiene influencia en los dos, pero también en las diferentes células del corazón, ¿ok? Y bueno, ya aquí ustedes también van a tener el cuadro que dice cuáles son las funciones del simpático y del parasimpático. Y no en todo el corazón, sino en determinadas regiones ya muy específicas y estratégicas que hacen que el corazón tenga un ritmo, una frecuencia cardíaca determinada, ¿ok? Esa es la cosa. Entonces ustedes tienen que recordar siempre este cuadro y cuáles son los efectos del simpático y parasimpático, ya no a nivel general. Digo, siempre tienen que tener en mente el resultado general de uno y otro, pero también el efecto en regiones específicas del corazón, ¿ok? Entonces, con eso en mente, ya decíamos, ¿no? Podemos tener una bradicardia, una disminución de la frecuencia cardíaca. Bradicardia, que es una disminución de la frecuencia cardíaca cuando éste está enfermo, cuando éste no está trabajando bien. Entonces dicen, lo primero que podemos hacer es o bloqueo al parasimpático con un parasimpático lítico o bien uso un simpático mimético, algo que estimule a esta región, ¿no? Entonces regresamos al otro cuadrito. Si estamos en esta situación, si uso un parasimpático lítico, pues voy a bloquear este efecto, ¿no? ¿Qué hace el parasimpático? Disminuye la frecuencia cardíaca a nivel del nodo sinoauricular. Yo bloqueo eso y me quedo con el simpático. Que en el nodo auriculoventricular reduce velocidad de conducción, bloquea este. Entonces, de por sí, este no le está mandando señales a esto, de la manera, la velocidad y en la cantidad de veces que debería, y aparte me reduce la velocidad de la conducción. Entonces, bloqueo esto para quedarme con esto, o bien sobreestimulo al simpático para intensificar todos estos efectos, ¿no? Si nada de eso funciona, entonces es cuando yo tengo que aplicar un Entonces, si nada de esos fármacos funciona para bloquear el parasimpático o para estimular el simpático, entonces es donde se usa el mentado marcapasos, ¿verdad? Que va a sustituir la función de ¿no? Y va a mandar impulsos eléctricos al ritmo velocidad y frecuencia normales que se espera a lo que mande ¿no? A lo que sea que mande Las opciones cuando está mal, o bloqueo el parasimpático, o estimulo el simpático, o si nada de eso funciona, tengo que aplicar el marcapasos, ¿no? Que es un aparatito, ahora sí que nos volvemos como biónicos, ¿no? Porque el paciente se pone como biónico porque le ponen un aparatito con pilas debajo de la piel que va a estar mandando una señal. La bradicardia también se puede presentar cuando puede estar muy bien, pero se enferma. Entonces no pasa todo. De por sí aquí hay una disminución de la velocidad de la conducción de aquí para acá, ¿no? Y ahora resulta que está enfermo, entonces no va a pasar todos los impulsos que normalmente van de aquí a acá, que normalmente vienen de aquí a acá, y que por lo tanto se deben de esparcir hacia abajo y hacia los lados, ¿no? Entonces, si le estaba diciendo contráete a una velocidad de 90 latidos por minuto
y este está enfermo, que es el nodo auriculoventricular, entonces el corazón se va a estar contrayendo a unos, no sé, 40 o 50 latidos por minuto. A lo mejor esto te sirve para mantener vivo a un animal ahí echadito en condiciones de reposo, pero va a estar muy disminuida su capacidad para hacer cualquier ejercicio, incluso ejercicio ligero, caminar, ¿no? Y alimentarse, cosas de esas, ¿no? O ir por el alimento, por lo menos levantarse, caminar, pararse, ¿sí? Entonces, si este está enfermo, lo mismo, la misma cuestión. Podemos usar bloqueadores del parasimpático o estimulantes del simpático mimético, ¿no? Ahí estamos viendo problemas. Estamos viendo problemas que tienen que ver con la formación, cuando el nodo sinoauricular es el que está enfermo. Esos son problemas en la formación porque es ahí donde se inicia el impulso, el ciclo cardíaco. Y el otro es problemas en la conducción, ¿sí? U otros que en la conducción es cuando tenemos problema, bloqueo del nódulo auriculoventricular, que hay diferentes grados de bloqueo, ¿no? Cuando de a tiro no sirve, cuando algunos de esos impulsos que vienen de las aurículas se transmiten hacia abajo, hacia los ventrículos, o hay otro que se llama de primer grado, bloqueo de primer grado. Cuando se transmiten algunos de los impulsos, pero no todos, se llama bloqueo de segundo grado. Cuando es bloqueo de primer grado es cuando cada potencial de acción auricular se transmite a los ventrículos, pero se propaga con más lentitud de lo normal a través del nodo aurículo ventricular, ¿no? ¿Por qué se pueden dañar estas regiones? ¿Por qué se pueden dañar? Bueno, por toxinas, los infartos también pueden dañar, ¿no? Bacterias pueden dañar estos centros que regulan la contracción, el ritmo y la frecuencia cardíaca, ¿ok? Así es. Así es. El otro tipo entonces, en resumen, es que la bradicardia se puede generar o porque está enfermo, la enfermedad del nodo sinoauricular, o porque hay un bloqueo de diferente grado del nodo auriculoventricular. La taquicardia se nos va a producir aquí recordemos lo que les decía al principio, solo algunas células que están en determinadas regiones, aquí y acá, tienen esa capacidad de iniciar el potencial de acción y son las que determinan, por tanto, el ritmo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia de las contracciones. Y estas otras células nomás están ahí para estimularse y para esparcir de una célula a otra ese impulso eléctrico, ¿no? Las células que hay acá, en estas paredes, ¿no? Cuando les llega la señal por aquí, sí tienen la capacidad de despolarizarse, ¿no? Y de pasar esa despolarización de una célula a otra para que se estimule y para que venga la contracción, ¿ok? Resulta que también puede ser por cuestiones de toxinas, de infartos, algo que daña el corazón y la conducción normal, nos pueden ocasionar algunos desequilibrios electrolíticos, también puede isquemia miocárdica, infarto del miocardio, nos pueden causar estos problemas, ¿no? Pero ese es el asunto.
aquí células que deberían estar esperando que viniera la señal de acá o de por acá, resulta que ahora se empiezan a despolarizar ellas de manera espontánea y empiezan regiones del corazón, regiones de células, ¿no? Que se empiezan a comportar como células marcapasos. Todas estas de acá son células marcapasos, ¿no? Porque marcan el paso, marcan el ritmo al que se debe de contra. ¿Por qué? Porque son las únicas que pueden despolarizarse de manera espontánea. Unas más rápidas que en otras, entonces unas inician y otras transmiten, ¿no? La formación, la conducción del impulso. Y las otras deben de estar ahí esperando a que sean estimuladas por esta, y sí también pueden pasar, ¿no? La despolarización, el impulso eléctrico, para que todas se contraigan. Pero resulta ahora que hay un grupo de células que resulta que ahora se están comportando como células marcapasos. O sea, por alguna razón, ya decíamos una toxina, desequilibrio electrolítico, se empiezan a comportar como células marcapasos. Entonces, como si tuviéramos diferentes regiones con muchas contracciones, ¿no? El corazón ya no va a tener nomás estas de acá y las contracciones normales, sino por acá y por allá va a tener otros inicios de contracciones, ¿no? Otros inicios de despolarizaciones, de contracciones que me van a producir un número elevado de contracciones o latidos por minuto, nada más que son latidos muy irregulares, ¿no? De hecho, esta taquicardia lo que ocasiona es una contracción y una relajación muy rápida, pero muy superficial, que no permite ni que se llene bien de sangre las cavidades ventriculares o auriculares, ni que se vacíe, se exprima bien toda la sangre cuando se contraen estas cavidades. Entonces, básicamente no sale sangre, ni entra, ni sale sangre de ahí, ¿no? Es como si, eh, y eso impide que los ventrículos, sobre todo el izquierdo, mande sangre por la aorta o que se vaya a oxigenar vía las arterias pulmonares, ¿no? Por el ventrículo derecho. Entonces es una situación prácticamente, dependiendo de la gravedad de la taquicardia, hay una taquicardia extrema que se llama fibrilación, ¿no? Fibrilación es esta, la que les estoy platicando, puede ser auricular o puede ser ventricular, ¿no? O sea, los grupos de células que se contraen así de manera acelerada pueden estar en diferentes regiones del corazón. La extrema, la taquicardia extrema es la fibrilación, ¿no? Donde sucede esto, ¿no? Una contracción muy rápida que no permite ni un buen llenado ni un buen vaciado del corazón. Y ahí es donde se necesita las famosas, el desfibrilador, que son estas paletas, ¿verdad? Muy famosas en las películas cuando alguien está teniendo. Más que un infarto es cuando alguien está fibrilando, no es que el corazón no esté trabajando en absoluto. Se pueden utilizar en ambos casos, pero sobre todo cuando está fibrilando, ¿no? Entonces ahí es donde se necesita el desfibrilador porque se busca como hacer una cachetada, ¿no? Este corazón está latiendo por todos lados, en centros, en regiones donde no debería, o sea, la actividad eléctrica, la iniciación de esas despolarizaciones, de esas potenciales de acción eléctricos, se están iniciando por varios lados en donde no debería. Entonces, con este desfibrilador es como darle una cachetada al corazón para que se vuelva, es un reseteo eléctrico del corazón, ¿no? De hecho, se usa electricidad, ¿verdad? Para ver si con eso como resetear, decíamos, reiniciar y que vuelvan estas regiones del corazón a dominar el latido cardíaco. Es el famoso, dice, está fibrilando, ¿no? Y se ve la línea ahí en la película, y ya cuando me meten el desfibrilador, regresa otra vez, ¿no? Tip, el tit, tit, ¿no? Que ya se logró que estas sean las que dominen otra vez el inicio y la conducción del impulso eléctrico y por tanto del latido cardíaco, ¿no? En la taquicardia también los fármacos que se utilizan ahí
Ahí lo que tenemos es por ejemplo, cuando hablábamos de bradicardia, es que estas no funcionaban, ¿no? No estaban funcionando bien, no estaban iniciando bien su despolarización, su potencial de acción. Entonces, decíamos, estaban medias dormidas, ¿no? Estas y estas de acá. Y si el parasimpático la dormía más, pues lo bloqueo. Y si eso no funciona, entonces le meto el despertador, ¿no? Intensifico el despertador, que es el sistema nervioso simpático, o los fármacos que actúan como noradrenalina, o sea, simpático-miméticos. Y en el caso de la taquicardia, lo que tenemos es todo lo contrario, ¿no? Son células que agarraron, o sea, aceleraron, ¿no? Células que deberían estar esperando ser estimuladas, ahora están estimulando al corazón, ¿sí? Entonces ahí que necesito fármacos que disminuyan de alguna manera, que retrasen todos los mecanismos celulares que están asociados con el inicio y la conducción, el inicio y la conducción del impulso eléctrico, o sea, el inicio del potencial de acción y la transmisión del potencial de acción. Y ahí sí nos tendríamos que meter, o ustedes se van a tener que meter muy a fondo a lo que es, qué es lo que realmente inicia el potencial de acción. Ok, y ahí se utilizan anestésicos locales dirigidos al corazón como lidocaína, dirigidos molecularmente, ¿no? Que tengan un trabajo en las células del corazón. Y se actúan uniéndose a algunos canales de sodio en el miocardio, impidiendo su apertura. Acuérdense que en el inicio de la despolarización son canales de sodio que se abren de manera espontánea para que entre el sodio extracelular y haga la despolarización. Entonces estos fármacos inhiben la apertura de esos canales de sodio, ¿no? Los dependientes, los espontáneos, los dependientes de voltaje, acuérdense que aquí. Por eso cuando trabajan como anestésico local, déjenme dibujarlo acá, si este fuera una dendrita, ¿verdad? Que está percibiendo, tiene aquí su terminal, esa dendrita, y aquí hay una sensación de dolor, como veíamos, puede ser un pinchazo. Este no es un dedo, no, esta es la dendrita, pero es una fibra nerviosa sensorial de presión. Lo que inicia aquí no es, tampoco es un neurotransmisor, lo que inicia aquí es que una proteína un canal de sodio se abra, es una sensación de presión, ¿no? En este caso una presión muy aguda, muy fina, pero eso es lo que ocasiona. Y entonces tenemos los otros canales dependientes de voltaje que percibieron que esta se abrió porque sintió presión y esta se abrió porque sintió que entró el sodio a través de esta, ¿no? Que hubo un cambio de electricidad acá. Los anestésicos locales lo que hacen es impedir que éstas se abran, ¿no? O que una buena cantidad de estas se abran. Entonces esto va a dificultar la transmisión de la información, de esta conducción eléctrica que va a llegar al ganglio de la raíz dorsal y después al sistema nervioso central, para decirles al sistema nervioso central, ¡ay! Algo me picó. ¿Ya? Entonces hay una disminución en la cantidad y en el número de impulsos que se envían al sistema nervioso central porque se bloquean los canales de sodio dependientes de voltaje o dependientes en este caso de una, de una sensación, ¿no? De una sensación que abre los primeros canales de sodio. ¿Ok? Esa sería esta es la función en el, en una fibra nerviosa sensorial, y en el corazón, en esas células que se están acelerando, pues es también disminuir la cantidad de canales de sodio que se abren y que por lo tanto
podrían iniciar un potencial de acción y por lo tanto una contracción, ¿no? O sea, es disminuir esa actividad de células aceleradas a través de disminuyendo la cantidad de canales de sodio que están abiertos. Y es el mismo principio, o el principio es el mismo de las anestésicos locales. Hay otros antagonistas del calcio, estos se los voy a dejar de tarea, yo creo, antagonistas del calcio, ¿verdad? Porque en la célula muscular, y eso ya no se los platiqué, gran parte del calcio que va a trabajar en la contracción viene del espacio extracelular. Entonces hay otros fármacos que los que van a obstruir es que los canales de calcio se abran o los mantienen cerrados por más tiempo y disminuya esas contracciones, ¿no? También el calcio contribuye a mantener este potencial de acción, ¿sí? Entonces la cosa es disminuirlo o vía el sodio con anestésicos locales como lidocaína o antagonistas de los canales de calcio, ¿sí? Entonces eso también nos va a disminuir a esas células aceleradas. ¿Cuál otro mecanismo farmacológico para disminuir las taquicardias? Otros que inhiben el bombeo de la bomba de sodio y potasio. Acuérdense, la bomba de sodio y potasio en estas células excitables tiene la función de decirle a la célula cuando está en reposo, ¿no? Si la célula va a mandar un impulso eléctrico, primero tiene que tener las condiciones que le dicen a la célula que está en reposo para después cambiarlo a un potencial de acción. Otros son los antagonistas beta-adrenérgicos, que estos son entonces simpaticolíticos. Si mi corazón está muy acelerado, entonces voy a tratar de disminuirlo vía bloqueando al simpático, vía un bloqueo del simpático con antagonistas beta-adrenérgicos. ¿Ok? Entonces, en resumen, pueden ser los que bloquean los canales de sodio, impidiendo su apertura, anestésicos locales. Otros son antagonistas de los canales de calcio, muy importantes en la fisiología cardiovascular, en la contracción del músculo cardíaco. Bombeo de la sodio y potasio, inhibir el bombeo de la bomba de sodio y potasio, y entonces así no hay potencial de reposo, y si no hay potencial de reposo no se puede iniciar un potencial de acción. Antagonistas beta-adrenérgicos. Si nada de esta funciona, bueno, ya decíamos, si es una taquicardia extrema que produce fibrilación, está el desfibrilador. Y después la otra opción es un marcapasos, ¿verdad? Un marcapasos, exactamente. Así es. Pues en esto nos quedaríamos, yo creo, ya con lo del corazón, de la actividad eléctrica del corazón. Entonces, ustedes tienen que ubicar bradicardia, o está enfermo este, o está enfermo este. ¿Cuáles son las opciones? Parasimpaticolíticos o simpaticomiméticos, para acelerarlos, ¿verdad? Porque la enfermedad de esto y de esto lo que nos producen es una bradicardia, una disminución de la frecuencia cardíaca. Y el otro caso es cuando hay regiones de células cuya cambian de función pasiva, vaya, de recibir impulsos eléctricos y pasarlos a sus células vecinas, a iniciar impulsos eléctricos. Los únicos encargados de iniciar deberían ser primero luego para que el corazón lata adecuadamente. ¿Ok? Bueno, por último, en este video quiero mostrarles algo que es importante aquí en la fisiología cardiovascular, ¿no? Que es el corazón recibe mucha sangre, ¿no? Por las arterias, las venas cavas o por las venas pulmonares, ya viene oxigenada. Sin embargo, esa sangre que pasa por el interior de este órgano no puede ser utilizada
La sangre que pasa por acá, que llega por aquí, pasa acá, luego se va a las arterias pulmonares, ¿verdad? Se va por acá. Aquí hay otro conducto, ¿no? Que es el que viene acá, ¿sí? La sangre que está acá no es utilizada por este tejido, ¿no? No es utilizada por este tejido. Sino tiene que tener sus propios capilares, sus propios capilares. El corazón tiene que tener sus propios capilares, ¿sí? Y esos son las primeras arterias que salen de la aorta. Acuérdense que la aorta se va a multiplicar, ¿no? Se va a multiplicar un montón de veces. Ahí es la dirección de la sangre, las válvulas de la aorta. La primera bifurcación que tiene son las arterias que van al corazón. Parece lógico, ¿no? Si yo estoy chambeando para mandar sangre por aquí, para todos los tejidos, pues el que parte y comparte, que se lleve la mejor parte, ¿no? Entonces, la primera sangre que sale del corazón regresa al corazón porque es la que se va a bifurcar, dividir en los capilares, que, acuérdense, en los primeros videos es aquí donde se lleva el intercambio gaseoso. Es donde se dan las condiciones de presión, de velocidad del flujo sanguíneo que permite el intercambio de sustancias hacia adentro y hacia afuera de los capilares sanguíneos. ¿Ok? Entonces ahí están las arterias coronarias. Dos arterias coronarias muy importantes que se van bifurcando, obviamente, ¿no? Se van extendiendo. Estas son las que se bloquean con los coágulos de grasa, ¿no? Los arterioscleromas. Esos son ahí donde se bloquea y donde sobreviene el infarto, ¿no? Si se bloquea esta, pues va a haber depende de dónde sea el bloqueo, aquí o por acá, ¿no? Puede ser más acá, va a ser la zona del corazón, dependiendo de cuál. Si se me bloquea esta, pues imagínate toda esta zona se me queda sin sangre, sin oxígeno y viene un infarto fulminante, ¿no? Por la cantidad tan grande. A lo mejor la que se bloquea es por acá, pues puede ser que la región del corazón dañado va a ser esta. Y hay chances de que sobreviva una persona con este tipo de infartos. Entonces, cuando el bloqueo es por acá o bloqueo por acá, se usa el mentado bypass, ¿no? Aquí también están las coronarias, acá está la otra, de la aorta izquierda a derecha, ¿no? Cuando se bloquean estas, entonces necesito un bypass, le tengo que insertar a esa aorta algo que brinque, supongamos que el bloqueo está por aquí está el bloqueo, ¿no? Y el bloqueo está acá. Entonces yo tengo que hacer brincar eso con algún otro vaso sanguíneo, en este caso dice la vena safena, ¿no? La que está en las extremidades posteriores. Como esa es larga, se ve esta tortuosa, ¿no? En las extremidades. Entonces da la impresión de que hasta le sobra. Entonces de ahí cortan un pedacito de vena y se la insertan aquí a la aorta para sobrepasar, por eso se bypass, forman un puente entre aorta y la arteria coronaria bloqueada, para que entonces la sangre que antes fluía por aquí, ahora va a fluir por acá y va a llegar a su destino para nutrir al corazón. Este es el bypass famoso cardíaco. Bueno, pues vamos a dejar hasta ahí la actividad eléctrica del corazón y yo creo que 2 videos más y ya estamos listos con el tema de cardiovascular. ¿Ok? Espero que vean los videos, que me manden preguntas, si no para las sesiones en vivo, o si no nos vamos directo con el examen. Ok. Voy a pensar en alguna tarea para los que no quieran hacer el examen. Ahora sí que los primeros 10 que me manden esta tarea que les voy a dejar, ya después les digo cuál, y que no quieran hacer el examen, les voy a dejar una tarea. Los primeros 10 que la entreguen.